un poco la idea de esto no es presentar la convocatoria esta CE Implementa, ¿no? Si bien es cierto que sí nos gustaría aprovecharla para informarnos un poco de por dónde van a ir los tiros, esta convocatoria pues va a ser un poco no, bastante restrictiva, sobre todo en lo referente al presupuesto que está destinado a ella, ¿no? Vale, antes de hablar, de meternos en lo que sería CE Implementa, vamos a hablar de lo que tiene pensado sacarle el IDAE, para que veáis un poco el orden, ¿no? El tema de las comunidades energéticas es algo que todavía es muy incipiente. Depende como de 2 directivas europeas, se hizo algún amago en algún Real Decreto español, pero bueno, todavía no hay una definición clara de qué es una comunidad energética como tal. Entonces, la idea del IDAE, a raíz de todo el plan este de los Next Generation, es sacar 3 convocatorias. Entonces, a veces las convocatorias no llevan el orden cronológico lógico que se espera de una convocatoria, ¿no? Una primera convocatoria, que es la que ya salió, sería el CE Implementa, que es para ejecutar proyectos piloto en comunidades energéticas. Hasta ahí bien. Otra convocatoria que va a salir sería la CE Planifica, que es para constituir comunidades energéticas, lo cual tiene más sentido que salga primero una y después otra. Pues parece ser que va a ser al revés. Y tienen pensado otra nueva convocatoria, que es CE Aprende, que sería un poco para que las entidades se familiaricen con qué es esto de una comunidad energética. Bien, ¿por qué la han sacado al revés? Pues no tenemos idea de por qué lo han hecho así. Entendemos que porque todavía no está muy claro qué es una comunidad energética, entonces están buscando un poco pues que las empresas, organismos locales, etcétera, etcétera, le den ideas de qué se puede hacer dentro de una comunidad energética. Vale, pero no entendemos el criterio de que este cronograma de convocatorias esté un poco invertido frente a lo lógico esperable, ¿no? Vale, además de todas esas convocatorias vinculadas a comunidades energéticas, pues dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que no es más que la un poco materialización de lo que serían los fondos Next Generation, van a salir otro tipo de convocatorias vinculados a ahorro y eficiencia energética. Podéis verlas en esa web del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pues si pinchamos ahí, entiendo que veis más o menos el enlace, ¿no? Tenéis aquí pues un listado de todas las convocatorias que el Ministerio pues va sacando en ese ámbito y siempre vinculadas a los fondos Next Generation. Y si no, a nivel tanto autonómico como nacional, porque el programa Next Generation está muy enfocado por el Ministerio a ayudas a nivel nacional, pues aprovechamos para hacernos un poco de publicidad y podéis consultar pues esta web de ayudas, que es ayudas.gal, donde vamos metiendo pues todas las ayudas que van saliendo en diferentes ámbitos. En este caso os dejé marcadas las de ahorro y eficiencia energética, pero tenéis proyectos de I+D, innovaciones, inversión, empleo, digitalización, etcétera, etcétera. Vale. Eso como punto de partida. Vamos ahora a meternos un poco en qué serían las comunidades energéticas. Bueno, un poco, como os comentaba antes, no hay una definición exacta. Es decir, lo que está saliendo de comunidades energéticas pues son 2 directivas europeas que no están traspuestas directamente a nivel nacional, que serían esa directiva 2019-944, que no habla exactamente de comunidades energéticas, habla de comunidades ciudadanas de energía. Vale. Y otra directiva, la 2018-2001, que habla de comunidades de energías renovables. Entonces, a partir de ahí, lo que se ha hecho en ese Real Decreto del 2020 es un poco un mix de esas 2 definiciones y se ha sacado esa definición. Pues comunidad energética se considera una entidad jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas comunidades, de dichas entidades energéticas y que éstas se hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales. ¿En qué porcentaje? Pues no se sabe. ¿Qué cantidad mínima debe tener una comunidad energética de socios? Pues tampoco se sabe. Es decir, como veis, hay una idea muy por encima, pero si bajamos, todavía no sabemos muy exactamente cómo constituir una comunidad energética. ¿Vale? La idea es que la finalidad, el objetivo de estas comunidades energéticas, pues sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a los socios que la conforman. ¿Vale? Es decir, no está pensado
como una entidad jurídica mercantil para sacar beneficios, sino más para sacar un beneficio medioambiental. Es decir, no está pensada para beneficio económico, sino más para un beneficio medioambiental, ahorro a sus socios, beneficios sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué se implementa? ¿Qué es esta convocatoria? Pues son unas ayudas del IDAE destinadas a financiar proyectos que faciliten y fomenten la participación en el sector energético de actores no tradicionalmente vinculadas al sector energético. Pues pymes que son de cualquier otro sector, concellos, etcétera, etcétera. Con el fin de desarrollar proyectos de energías renovables, ya sean eléctricas, térmicas, proyectos de eficiencia energética, infraestructura para la movilidad sostenible, para la gestión de la demanda, etcétera, etcétera. Por tanto, esta convocatoria no se trata de un proyecto de I+D, ni son actuaciones que cada socio de la comunidad energética haga de forma individual, ni se trata tampoco de actuaciones vinculadas única y exclusivamente al sector energético. Sí que tienen que tener pues algún tipo de iniciativa o de actuaciones vinculadas pues a energías renovables, a eficiencia energética, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, vosotros si queréis cortarme por el medio, que no me he hecho yo aquí un rollo yo solo. ¿Cuáles serían las características principales de esta convocatoria se implementa? Bueno, pues hay como, aunque se hable de primera y segunda convocatoria, no es así, ¿no? La primera convocatoria sería la destinada a proyectos con un máximo de 1 millón de euros y la segunda convocatoria no sería una segunda convocatoria, sino que sería la misma convocatoria, pero vinculada a proyectos con presupuestos superiores al 1 millón de euros. Vale, entonces, como veis, son proyectos ya de bastante envergadura. Se habla de un plazo de ejecución más o menos hasta el 30 de noviembre del 2023, más o menos porque no se da una fecha exacta, sino que se habla de que como máximo el plazo de ejecución debe ser 14 meses después de recibida la resolución de concesión. Bueno, pues más o menos por cálculo que tardan 6 meses en resolver y todo esto, pues estimamos entre el 30 de noviembre del 23. Y se trata de una ayuda en forma de subvención a fondo perdido de un máximo del 60% del presupuesto. Y cuando hablamos de un máximo, tenemos que pensar que va a ser muy difícil alcanzar ese máximo del 60% del presupuesto, porque dependerá de la potencia instalada, de los ahorros que se van a consumir, etcétera, etcétera. De hecho, en el anexo 3 de la orden de convocatoria, pues aparece ahí un manual casi de cómo se calculan los porcentajes de ayuda. ¿Vale? Otra característica, que es la que suele preocupar a las empresas, es cuándo se va a cobrar la ayuda. Vale, la ayuda contempla un anticipo que puede llegar hasta el 80% tras la resolución de concesión y siempre requiriendo la constitución de garantías. Y se reservaría, en caso de solicitar el anticipo, pues el 20% restante a cobrar tras la validación de la justificación final. O si no se solicita el anticipo, pues evidentemente se cobra el 100% pues al final. En cuanto a presupuestos, pues lo que consideramos la primera convocatoria, es decir, para proyectos de menos de 1 millón de euros, pues están reservados 10 millones, por tanto, más o menos, haciendo un cálculo estimatorio de proyectos de solicitudes de proyecto en torno a 750.000 euros, pues podemos ver que aquí más o menos pues saldrán unos 15 proyectos. Si hacemos lo mismo con la convocatoria de proyectos superiores a 1 millón de euros, pues hay reservada una partida orzamentaria de 30 millones de euros, por lo que en el mismo caso de antes, si hablamos de proyectos superiores al millón, pongamos una media de 1,5 millones o 2 millones, pues más o menos unos 15 beneficiarios puede haber. Esto era un poco lo que os quería decir antes, ¿no? Es una convocatoria que va a ser muy restrictiva y que, como veis, que no hay ni siquiera, no se va a alcanzar una ayuda de estas por comunidad autónoma. Vale. Si tenéis pensado presentaros, uno de los puntos claves que hay que evaluar a la hora de presentarse a una convocatoria son los criterios de evaluación, es decir, ¿por qué me van a puntuar en el examen? Pues los tenéis ahí un poco marcados, ¿no? Y como veis, nosotros siempre diferenciamos entre criterios subjetivos y criterios objetivos. Es decir, criterios objetivos, pues directamente los tengo o no los tengo, los puedo calcular yo directamente. Y criterios subjetivos, pues van a depender más del evaluador. Pues, por ejemplo, un plan de negocio que demuestre la sostenibilidad económica y financiera del proyecto.
te dan un máximo de 2,5 puntos. Vale, ¿cómo evalúa un evaluador eso? Pues es complicado y normalmente, seguramente, si la propuesta te la evalúa un evaluador, va a tener diferente puntuación que si la misma propuesta te la evalúa otro. Si hablamos del número de socios que sean exclusivamente personas físicas, pymes o entidades locales, ahí está claro, o las tengo o no las tengo, independientemente del evaluador, pues los puntos los podré conseguir. Vale, os marcamos ahí, pues siempre una serie de criterios claves de valoración. Ahí pues va a ser fácil conseguir 50 puntos si nuestro proyecto es multicomponente e innovador. ¿Qué significa que es multicomponente? Pues que, vamos a verlo luego, hay como 5 áreas de actuación dentro del C Implementa. Entonces, al menos debemos de vincular nuestro proyecto a una. Si la vinculamos a más de una, pues ya tenemos un proyecto pues multicomponente. Vale. El número de socios y la proximidad de estos socios a donde se vaya a realizar la inversión también es un criterio que puntúa. Y ahí tenemos en juego pues 20 puntos que si la inversión la vamos a hacer cerca de donde están los asociados de la comunidad energética, pues también son fácilmente conseguibles esos 20 puntos. Luego hay 10 puntos que dependen de la adecuación de las prioridades de nuestra comunidad energética a las prioridades autonómicas y locales. Si conseguimos informes de la Xunta o del Concello donde se vaya a implementar estos servicios de comunidad energética, pues también podemos conseguir 10 puntos. Como veis ahí, con esos 3 criterios, pues básicamente conseguimos un aprobado raspado. Vale. Como os decía, las comunidades energéticas, bueno, esta convocatoria de Comunidad C Implementa contempla como 5 líneas de actuación. Es decir, proyectos de energías renovables eléctricas, proyectos de energías renovables térmicas, proyectos de ahorro y eficiencia energética, proyectos de movilidad sostenible y una línea, una actuación transversal que sería la gestión de la demanda. ¿Por qué os digo transversal? Porque cualquier proyecto debe tener al menos un ámbito de actuación en las 4 primeras líneas. El quinto es a mayores, es decir, yo no puedo tener un proyecto solo de gestión de la demanda. Vale. Y en función de esa tipología de proyectos voy a tener un máximo de ayuda u otro. Es decir, si estamos hablando de proyectos de energías renovables eléctricas, la ayuda puede alcanzar el 60% de la inversión que voy a realizar. Lo mismo que si hablamos de energías renovables térmicas, pero si hablamos de proyectos de eficiencia y ahorro energético, en la envolvente térmica, como veis ahí, la coletilla a la derecha de ese punto, podría alcanzar un 30% de ayuda. Si hablamos de proyectos de movilidad sostenible, que está pensado para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible, para movilidad compartida podemos alcanzar un 40%. ¿Vale? Y como pueden ser, un mismo proyecto puede contener varios ámbitos, si activo, por decirlo de alguna forma, el ámbito de gestión de la demanda, el porcentaje de ayuda de la parte de proyecto que contempla ese ámbito, pues podría alcanzar el mismo porcentaje que el ámbito del proyecto principal, que siempre debe ser uno de esos cuatro ámbitos de arriba. ¿Qué tipo de gastos puedo meter en los proyectos? Bueno, pues principalmente, que será el gasto gordo, serán temas de inversión, equipos, materiales, etcétera, etcétera, así como instalaciones auxiliares, que será ese punto G, ¿no? Luego serían pues temas de elaboración de proyectos técnicos, redacción de pliegos de licitación, dirección facultativa, coordinación y seguridad de salud en la obra, ejecución de obras, sistemas de gestión, desarrollo de herramientas de gestión, pues si tengo que hacer todo el tema de cartelería vinculado a la comunicación relativo a los fondos Next Generation, pues todos esos costes también estarían incluidos. Costes relativos a que se cumplen las normas y las obligaciones del principio de NSH, etcétera, etcétera. Pero bueno, prácticamente, como veis, el punto G pues va a ser el clave. Bueno, qué mal suena esto de que el punto G va a ser el clave, pero bueno. Vale. Es decir, son proyectos enfocados a inversión. ¿Vale?
En cuanto a solicitud, pues como es una ayuda del IDAI, pues el IDAI sabéis que tiene su propia sede electrónica, ¿no? Todavía no está activada la sede electrónica para esta ayuda concreta, porque todavía no empezó el plazo de solicitud, pero bueno, una vez que se active, pues podéis acceder a través de la sede electrónica del IDAI. Simplemente, a mayores de lo que sería todo el plan de trabajo memoria, sería aportar pues, escrituras de constitución, los estatutos actualizados, el NIF del solicitante y representante legal y diferentes declaraciones que ya se van a ir activando en la sede electrónica de IDAI para que simplemente marquemos el check. Bien. Os dejo también aquí toda la normativa vinculada a esta ayuda, serían las bases reguladoras por un lado, las dos convocatorias, esa de proyectos inferiores a 1 millón de euros y proyectos superiores a 1 millón de euros, y los dos extractos vinculados a esas dos convocatorias por si queréis ampliar información sobre todo esto que os resumí aquí de forma rápida, pues en estos, no sé si son 10 o 5 minutos.